Ahí está. ¿Está bueno? Ahí está, bueno. Qué bueno, recién estamos ubicándonos un poquito para ponernos en contacto con nuestros queridos oyentes, hermanos y hermanas en la fe. Dios les bendiga ricamente. Es un placer para mí una vez más estar en este horario entregando la palabra del Señor como el Señor nos dirige y nos guía. Damos gracias a Dios por tener su palabra, porque sin ella no tendríamos rumbo, pero su palabra nos marca el camino, nos marca la senda a seguir. Y estamos tratando con el libro de Pablo a los Efesios. La carta de Pablo a los Efesios es una carta muy interesante, muy profunda. Habla de la posición del cristiano, habla de la conducta del cristiano y habla de la iglesia del Señor. El cristiano es cristiano por causa de la iglesia, y la iglesia se compone de cristianos, y cada cristiano puede demostrar su vida de obediencia y de sumisión al Señor a través de la iglesia. No hay otra manera, otra forma. Qué interesante es que el apóstol Pablo llegó a la ciudad de Éfeso, una ciudad pagana, una ciudad entregada a la idolatría. Había ahí en esa ciudad una gran diosa que todos la seguían, la gran diosa Diana, y tenía dominada a la ciudad de tal manera que todos adoraban a ese ídolo, a esa idolatría. Y ahí llegó el apóstol Pablo, y es interesante cómo el pueblo recibió la palabra. El apóstol Pablo empezó predicando en la sinagoga, pero luego lo expulsaron de ahí. No, los rabinos y las personas de la sinagoga no estaban de acuerdo con algunas cosas, entonces Pablo se fue a otro lugar y siguió predicando. Y dice la Escritura en Hechos capítulo 19, el versículo 10, dice: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Qué interesante, ¿no? Una ciudad cabecera, era la ciudad más importante de la provincia romana de Asia, de manera que tenía una influencia en toda la provincia. Y ahí Pablo estableció esta iglesia tan importante, y la fundación de esa iglesia fue con 2 años de campaña, 2 años de proclamar el Evangelio, y dice el versículo 11, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Qué le parece? Ahí había un plan perfecto del Señor. Cuando predicamos el Evangelio, Dios está de acuerdo, el Señor está de acuerdo, y ahí el Señor manifiesta dones maravillosos, dones de milagro, dones de sanidad, dones de liberación para que las personas se sanen, se liberen y puedan probar que el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Era tanta la manifestación del Espíritu Santo en la ciudad de Éfeso, que dice que la gente, de tal manera, dice el verso 12, que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Mire qué interesante, la gente traía prendas de los enfermos, y ahí era administrado, y hay otra opinión sobre esto, que eran delantales que habían sido utilizados para ministrar, y eran llevados a las personas enfermas y atormentados, y eran liberados. Qué tremendo es el poder de Dios. Qué tremendo es cuando la fe de Dios se divulga y corre por todas partes. Qué interesante es cuando predicamos el Evangelio, que la palabra de Dios cobra importancia, cobra fuerza. Tan es así que mucha gente practicaba la magia ahí en Éfeso. Y dice el versículo 18 del capítulo 19 de Hechos: muchos, dice, de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia
trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata. Mire usted la gente pagana, la gente que no conoce al Señor y va detrás de las religiones y detrás de una cosa y otra, tiene que invertir mucho dinero. Acá la gente que había practicado la magia, al arrepentirse y recibir a Cristo, comenzaron a confesar y trajeron los libros, trajeron esos elementos que ellos habían practicado, que era la magia. Y en estos tiempos también es necesario predicar un evangelio poderoso para que los cimientos de las religiones y los cimientos del paganismo se sacuda y la gente pueda liberarse de esas cadenas, liberarse de esa esclavitud terrible como es el ocultismo. Aquí practicaban la magia, dice, y arrepentidos traían los libros y los quemaron. Hicieron una gran fogata y quemaron esos libros en el nombre del Señor. Así fue como nació la iglesia en la ciudad de Éfeso. Una iglesia que experimentó el poder de Dios, experimentó el amor de Dios, y luego de algunos años Pablo estaba preso en Roma y les envía esta carta. Esta es una carta muy amplia, no es una carta personal como las otras que iban dirigidas con una dirección. Por ejemplo, la carta a los romanos, la carta a los filipenses, a los colosenses, acá no menciona así en forma personal que la carta era solo para Éfeso, sino que la carta era para varias iglesias. Los hermanos en Éfeso tenían que recibir esta carta y luego tenían que divulgarla, tenían que pasarla a otras iglesias. Algunos piensan que tenían que hacer copias. No había la Biblia como tenemos hoy. Entonces esas cartas eran enviadas y iban formando este libro maravilloso que es el Nuevo Testamento. Y cuando Pablo envía esta carta a los hermanos, Pablo se regocija en el Señor, se goza en el Señor por la obra que él había hecho. Y dice en el versículo 15 del capítulo 1 de la carta a los Efesios, dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Miren lo que escuchó Pablo. Qué hermoso, ¿no? Él escuchó que los hermanos estaban ahí firmes en la fe de Jesucristo y también en el amor unos para con los otros. Esta es la función de la iglesia. Ahí en la iglesia es donde crecemos en la fe en Jesucristo y en el amor los unos para con los otros. ¿Cuánto hace falta esa posibilidad en cada iglesia en estos tiempos para que la gente vea el cambio en nuestra vida? ¿Qué cambio? Antes quizás no queríamos saber nada y más vale odiábamos a los cristianos, a los que se reunían, pero ahora Cristo hizo una obra tremenda y Pablo escuchaba, dice, he oído, habiendo oído de la fe en nuestro Señor Jesucristo y del amor que tienen los unos con los otros. Qué hermosa noticia, qué lindo es escuchar o recibir noticia de nuestros hermanos que se aman unos a otros. Qué hermoso, porque esto solamente el Señor lo puede hacer. No hay otra manera, no hay otra forma. No tenemos nosotros un amor tan grande. El amor humano es apenas un amor filial. Alcanza para la familia, nada más. Pero el amor de Dios alcanza para nuestros hermanos, que antes quizás nos odiábamos, pero ahora nos amamos unos con otros. ¿Qué causó en el apóstol Pablo esta noticia tan linda? Dice en el verso 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. Ahí está, el apóstol
escuchando buenas noticias de los hermanos, comienza a orar por ello. Y qué importante la oración de Pablo aquí en esta carta. Nos enseña muchas cosas, por lo menos nos enseña que no solo hay que orar por los problemas temporales, los problemas del momento, como es la salud, como es la falta de trabajo, como es todas las cosas que más uno necesita, está incluido en la oración. Pero en este caso, Pablo está orando por los hermanos, dice el versículo 17, no ceso de orar, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de conocimiento y de sabiduría y de revelación. ¿Qué le parece? Qué oración, ¿no? Para que el Señor les dé. Qué hermoso es esta palabra, porque es el Señor que nos da sabiduría, es el Señor que nos da revelación, es el Señor que nos da conocimiento. Y necesitamos estas cosas para poder servir a Dios, porque estamos sirviendo a un Dios poderoso. Y ese poder se manifiesta en nuestras vidas. Y no es fácil manejar el poder. No, es como alguien que toma una dinamita en su mano y puede, si no tiene conocimiento, puede explotar en sus manos y puede, en vez de ser un beneficio, puede ser para desastre. Aquí dice el apóstol Pablo, les pido estoy rogando para que Dios les dé espíritu de revelación y de sabiduría y de conocimiento en él. Qué hermoso. Y luego sigue diciendo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Nuestro entendimiento tiene ojos. Mire qué interesante es eso, ¿no? No habla solo de los ojos humanos, sino de los ojos espirituales, para poder ver la obra de Dios. La obra de Dios no se puede ver con los ojos humanos. No, apenas vemos la superficie, vemos la apariencia externa, pero la obra de Dios se realiza en el corazón. Ahí en lo profundo del corazón del ser humano se realiza esta obra tremenda. Y dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Acá está haciendo una oración tremenda. Está hablando de la riqueza. Debemos saber, conocer la riqueza que tenemos en Dios. Dios es un Dios rico y sería, digamos, que tiene todo lo que necesitamos y tiene en abundancia. Él es fuente de sabiduría, fuente de conocimiento, fuente de gozo, de paz, de alegría y de esperanza. ¿Cuánta falta hace la esperanza en este tiempo? La gente está desanimada, la gente está, digamos, triste porque tenían esperanza en esto y en aquello y se ven frustrados por esa esperanza. Vemos manifestaciones en los países donde pasan años y años y el ser humano no encuentra esa satisfacción que tanto necesita para vivir como seres humanos dignamente. Entonces hay manifestaciones y ignorando que en Dios está la riqueza. El hombre hace algo, pero no puede todo, pero nuestro Dios sí puede todo. Y Él es capaz de abrir nuestros ojos espirituales para que nosotros sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. Ah, sí, hemos sido llamados por Dios y tenemos una esperanza viva, una esperanza gloriosa. También debemos saber cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Somos herederos, tenemos una herencia tremenda y Jesucristo, con Él somos herederos y coherederos con Cristo. Y debemos saber que tenemos una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada.
Los cristianos hemos recibido esta herencia por causa de Jesucristo, porque Él pagó el precio, Él agradó al Padre, Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así Él compró para nosotros, Él fue heredero y quiere que usted y yo seamos coherederos con Cristo. Qué hermoso es la herencia en los santos. Tenemos una herencia que ya la disfrutamos en la tierra, que es a través de nuestros hermanos, a través de los santos, el gozo de ser cristiano, el gozo de encontrarnos, el gozo de la salvación eterna, el gozo de la esperanza. Y también Pablo oraba para que supiéramos cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Ahí está. Poder de su fuerza. Debemos conocer el poder que ha sido manifestado a favor de los cristianos. Y manejar este poder no es tan fácil, a veces por causa de falta de conocimiento. Debemos conocer la voluntad de Dios, conocer la palabra de Dios, conocer el propósito, el plan de Dios para nuestra vida, porque Él quiere revestirnos de poder y de autoridad de parte del Señor. Que este poder maravilloso ya ha sido probado. Este poder fue probado al resucitar a Cristo de los muertos. ¿Qué le parece? Porque sigue diciendo la Escritura, la cual operó en Cristo, verso 20 del capítulo 1. Verso 20, la cual operó en Cristo, este poder tremendo operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Qué le parece? ¿Hay poder ahí, no? Sí, una persona no resucita sino más. Hay poder de Dios, ahí es una manifestación del poder tremendo del Señor. Y dice que ese poder fue tan tremendo que lo resucitó al Señor y lo sentó a la diestra del Padre, donde está ahora, intercediendo por nosotros. Ese poder está disponible para aquellos que obedecen al Señor y quieren servirle, quieren proclamar este evangelio poderoso. Necesitamos ese poder del Espíritu Santo y está disponible. Operó en Cristo resucitándole de los muertos. Y dice que lo sentó en los lugares celestiales. Escuche, sobre todo principado, versículo 21, y autoridad, y sobre todo señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¡Qué nombre glorioso! Ahí fue el Señor sobre todo poder, sobre toda autoridad, sobre todo nombre que se nombra en este tiempo y en el venidero. No sabemos lo que va a aparecer, pero una cosa sabemos, no habrá otro nombre más poderoso que el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por más poderosos que se levanten, hay un solo mediador, hay un solo redentor y Él es poderoso. Y dice que sometió, el versículo 22, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Gloria a su nombre, gloria a su nombre. Dice que lo dio, sometió todas las cosas bajo sus pies. En la antigüedad, cuando atacaban una nación, sometían a la nación y bueno, en la guerra morían. Y el rey también era sometido y luego los generales, soldados ponían sus pies sobre su cabeza como símbolo de victoria. Era la costumbre en el mundo romano y en la antigüedad. Acá eso es una figura, Cristo sometió, el Señor cometió todas las cosas bajo su pie y lo dio por cabeza, nada menos que a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es en la iglesia donde la mente, la
la cabeza, el que manda, el que da las órdenes, el que manifiesta dones, manifiesta gracia, es el Señor Jesucristo en la iglesia, en su cuerpo. Sobre su cuerpo es derramada esta bendición tan grande y gloriosa. Así que, hermano querido, tenemos a veces dificultades, tenemos que luchar, tenemos que batallar, pero tenemos una herencia gloriosa que nos da la esperanza, esa esperanza tremenda y gloriosa de estar un día con el Señor Jesucristo. Que Dios nos bendiga en este momento, en esta noche, para que meditemos en esta palabra, Efesios capítulo 1, medítelo, léalo con tranquilidad y gócese en el Señor, regocíjese en el Señor por la riqueza tan grande que tenemos en el Señor, por su sabiduría, por su conocimiento, para que podamos servir al Señor con poder, con dinamita de Dios, y podamos utilizar bien, conforme el Señor nos manda, esa palabra poderosa. Dios les bendiga, un gran abrazo, y el sábado próximo esperamos a toda la Junta Pastoral allí en Letonia 2960 a las 16 horas, y a las 15 horas, una hora antes, estaré reunida la comisión directiva, y a las 16 horas, a las 4 de la tarde, la Junta Pastoral, estaremos gozándonos, alegrándonos ahí en el multicentro. Dios les bendiga, un gran abrazo, y gócese y alégrese en el Señor. Hay bendición grande, sobreabunda en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga.